Hola, buenas tardes. Soy la pastora Janet Báez Arellanes, de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, de la Iglesia La Fe Viviente. Bueno, hoy te voy a hablar de un tema, creo que es un tema muy bueno y es sobre el liderazgo. ¿Qué es ser un líder? Y yo creo que cuando alguien escucha la palabra líder, dice todo el mundo quiere ser un líder. Yo creo que hay líderes natos que nacen, pero también hay líderes que se hacen. Entonces, hoy te voy a hablar de qué es un líder. Líder es alguien que influencia sobre otras personas con su ejemplo, que tiene visión, que sabe hacia dónde se dirige y sabe hacia dónde llevará a los que lo siguen. Se traza metas a corto, mediano y largo plazo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de liderazgo. El ejemplo súper mayor y el que todo el mundo quiere llegar a ser como Él es el Señor Jesucristo. Él fue un líder excepcional, pero también podemos hablar de Moisés, de Pablo, de mujeres como Débora, Noemí, Ruth, y hay un sinfín en la Biblia de líderes. Pero, bueno, también algo que te quiero decir, que un líder, un verdadero líder, nunca deja de aprender, pero también aplica el desaprender. Cuando se da cuenta que no aprendió muy bien, desaprende. Entonces, un líder nunca deja de aprender y en su cabeza no está esa palabra de yo ya lo sé todo, yo ya no necesito saber más, porque un verdadero líder sabe que cuando eso llega, entonces hasta ahí llegó, hay como un tope. Entonces, un líder siempre tiene que estar aprendiendo. Y hoy te voy a hablar un poco de que hay una diferencia entre el liderazgo del mundo y el liderazgo en la iglesia. En el mundo, el líder es el que manda. O sea, es el que manda, el que da las órdenes, el que dice hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello, y solamente manda. Pero en el mundo de Dios, en el cristianismo, un líder es aquel que sirve. Un líder es aquel que dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y siempre está involucrado. Y yo te voy a decir algo, por lo regular, los líderes influenciamos o para bien o para mal. Hay líderes que son tan buenos líderes, pero haciendo lo malo. Entonces, y hay líderes como en los hijos de Dios que debemos de influenciar para hacer lo bueno. Debemos de ser líderes de influencia. Te voy a mostrar aquí con una cita bíblica cuál es el liderazgo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en Marcos 10:42 y dice así: mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es un gran ejemplo donde Jesucristo dejó su poder, su gloria y se hizo hombre y dijo, yo no vino a que me sirvan, yo vino a servir. Yo no vine a este mundo para que todo el mundo me sirva. Yo quiero ser canal de bendición y yo quiero servir a los demás. Creo que es un ejemplo súper claro lo que Jesús vino a enseñarnos y nos vino a enseñar humildad. Él trabajó, Él sirvió, era un hombre apasionado, era un hombre obediente. Los líderes del mundo se enseñorean de aquellos que están por debajo de ellos y quieren ellos que les sirvan. Esos son los líderes seculares. Los líderes en la iglesia deben ser lo opuesto en comparación con los líderes del mundo. Estos líderes deben estar guiados primeramente por la palabra de Dios y seguir el ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Seguir el ejemplo de Jesús. Te voy a dar otro versículo, Marcos 10:45. Porque Él dijo, el hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre que influenciaba a los demás.
Era un hombre que lo que él hacía era una influencia para los que lo veían. Era un hombre que tenía ese don de servir y de influenciar a los demás. Y cuando preparó a su gente, ellos sabían que iban a ser líderes, pero ahora sí que dirán, al servicio de la comunidad, ¿no? Entonces el liderazgo bíblico es servir. Es servir. Y quiero que quede este punto bien claro, que nosotros como hijos de Dios, como líderes espirituales, nuestra meta o nuestro objetivo debe de ser servir a los demás, ser canales de bendición para los demás, ser puentes entre Jesucristo y la gente. Debemos también, algo que te quiero decir, un líder siempre, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea un joven, cualquiera que sea un líder debe estar basado también en la oración. Los líderes en el Señor debemos de ser hombres, mujeres de oración. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, Jesús era un hombre que oraba tanto que los discípulos le dijeron, yo quiero, Señor, orar como tú oras. Jesús era influencia y les decía, yo quiero orar como tú oras. Y le pedían sus discípulos que les enseñara a orar. Bueno, seguimos. Un líder siempre tiene que estar en comunión con Dios. ¿A través de qué? De la oración. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando tú tienes una comunión íntima con el Señor te va a revelar, te va a guiar, te va a decir cómo le vas a hacer. Cuando tú llegues a un punto de ¿qué hago? Y tú tienes una intimidad con el Señor va a ser tu gran consejero y Él te va a decir, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas el otro, yo quiero que te muevas para acá o para allá. Entonces, un líder es que siempre va a estar íntimo con Dios y el Señor le va a revelar. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima con los justos. Entonces, recuerden, siempre, como líderes espirituales, como seguidores de Jesús, debemos de tener intimidad con Él. Primero de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Algo que te quiero decir, también Jesús no solo era un líder que influenciaba, Jesús también era un líder que era digno de confianza. Todo el que se acercaba a Él se sentía seguro. Sentía, yo estoy con Él. Lo sentían como un terreno firme. Es decir, en este lugar me siento seguro. A lo mejor estoy pasando por procesos difíciles, por situaciones difíciles, pero estoy cerca de alguien, de un líder que me hace sentir seguridad. Y así era el liderazgo de nuestro Señor Jesús. Es un buen líder, se ganaba la confianza de sus discípulos. Nuestro Señor Jesús se ganó la confianza de sus discípulos y ellos se sentían seguros estando con Él. Juan 6:67-69 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro decía, ¿a dónde iremos? Si en ti estamos seguros, si en ti encontramos palabra, si en ti encontramos cosas que en otro lado no podemos encontrar. Entonces también nuestro Señor era una persona donde los discípulos se sentían en confianza, se sentían seguros. Nuestro Señor Jesucristo también aplicó esa ley que estoy leyendo un libro, la ley del proceso, habla el libro de John Maxwell. Es una ley donde dice, sabía que necesitaba tiempo para entrenar bien a sus discípulos y no podía ser de la noche a la mañana. Jesús le llevó un proceso, estuvo 3 años con sus discípulos y cuando él los miró, él dijo, yo sé que este Pedro, que este Jacobo, que este Juan, yo los voy a empezar a enseñar, yo les voy a empezar a formar buenos líderes. Y él sabía que
y va a ser un proceso. Un líder también es un líder que entiende los procesos, que el conocimiento no se adquiere de la noche a la mañana, que día a día constantemente estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, Jesús invirtió casi 3 años y medio en la formación de sus discípulos. Yo te quiero decir, hay veces que tú dices, ay, las cosas no me salen bien, yo creo que ya no, yo creo que no soy un buen líder. Yo te doy un consejo, no te desesperes, sigue formándote, sigue aprendiendo y las cosas van a salir mejor. Yo te puedo decir, Pedro no era el mismo Pedro de cuando conoció a Jesús, que el Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo era totalmente otro Pedro, pero pasó por tiempos difíciles, los zarandeados, le cortó la oreja al soldado romano, pasó por tantas cosas, negó a Jesús, pero fue un proceso. Llegar a ser un buen líder con excelencia también tiene que llevar un proceso, no es de la noche a la mañana. Y todo, yo te quiero decir, todo esto cuando tú lo entiendes y lo pones en práctica, tú vas a ver que vas a ser canal de bendición para mucha gente, ¿sí? Esos discípulos aprendieron y posteriormente fueron grandes líderes y fueron aquellos que predicaron el evangelio. Un buen líder, siervo, debe entender y aplicar la ley del crecimiento explosivo para añadir crecimiento, dirigir a sus seguidores y para multiplicarse y dirigir líderes. Eso es ser un buen líder. Bueno, yo te quiero decir, cuando tú eres un buen líder, tú te multiplicas y haces buenos líderes. Entonces yo te quiero decir, no te desanimes. Esto es un proceso, esto es poco a poco, esto es de influencia, es de aprendizaje, es de poner en práctica. Y si has fracasado, yo te digo, levántate, vuélvelo a intentar y vamos hacia adelante. Y estoy seguro que con la ayuda del Señor vas a ser un gran líder. Dios te bendiga, te mando un abrazo y bendiciones. Hasta luego.